5. Volvemos con hoja de ruta y es momento de conectarnos con Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo va todo por allá? ¿Frío, calor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me Hola, escuchan Cristóbal. bien? Acá está rico. Primavera. Maravilloso. Qué rico, qué Acá envidia. hoy día vivimos la mañana más fría del año. Del año. Menos de 2 grados. Estábamos todos tiritando, congelados, con la cosita aquí, la estalagmita en la nariz. Duro. Pero bueno, Oye, Cristóbal, todo se equilibra. todo se equilibra. De que pasé frío, pasé frío. Tú pasaste más frío sin duda. Es que Sí. nosotros acá somos muy alegones los santiaguinos. Muy Ahora llorones. paso susto, que es distinto. Aguante, Cristóbal, aguante, firme. Me Lo bueno, autocensuro. Cristóbal, es que tú estás allá estudiando, haciendo una estoy pasantía. No estás con licencia Estoy- médica. Estoy enseñando. Estás enseñando. Sí, no estoy con licencia médica, claramente. Y ese yo creo que es el tema que nos convoca, ¿o no? Lo que nos convoca, sí. O sea, las licencias yo creo que es como una excusa, porque ya todo el mundo ha hablado de esto. Yo creo que no hay nadie que el fin de semana no haya escrito, digamos, de los columnistas Sí. habituales, ¿cierto?, sobre esto. Así que para que vamos a repetir un poco lo que todo el mundo ya ha dicho, ¿ah? Pero lo que sí me parece interesante es cómo esto nos entrega como ciertas claves, ciertas luces de una crisis mayor, ¿cierto? De algo que algunos han llamado, creo que por ahí se lo leí a Oscar Landerreche, se lo leí también, o se lo escuché a Axel Callis, creo que se llama, esta idea como de la crisis moral que se está instalando un poco en Chile. Esta idea de que ya no hay nadie un poco en quien confiar, porque todos, si pueden, van a hacer la trampa. Y aquí cuando digo todos, es todos, y todas, y todes, y los políticos, y los ciudadanos, porque partamos por el gobierno, peguemos la tiro al gobierno para que salgamos de eso, ¿cierto? Para que no digan, te está empatando todo, digamos las cosas obvias al tiro. Este es un gobierno que, como ustedes bien saben, ¿cierto?, llegó muy rápido desde que apareció en escena, irrumpió en las calles, ¿cierto?, de Chile, hasta que llegó a la moneda pasaron 10 años. Por lo tanto, echarle la culpa porque no hayan estado muy maduros, porque hayan estado muy verdes, como se dice, es culpa nuestra, de alguna manera. Nosotros lo pusimos ahí, Sí, claro. ¿cierto? Voto popular. Boric no está ahí, ¿cierto?, a la fuerza. Nosotros básicamente llegamos a elegir entre dos opciones más o menos radicales, ambas inexpertas en la última elección, porque le quitamos la confianza a las coaliciones tradicionales, que llevaron malos candidatos, poco competitivos me refiero. Sí, claro. Así que no le voy a echar la culpa a Boric, digamos, por lo que no puede ser, digamos. Es una persona, digamos, con una trayectoria larga, ¿cierto? Bueno. Segundo, tampoco creo que podamos echarle mucho la culpa, Ceci y Sebastián, sobre que no sean los campeones del orden público y el crecimiento económico. Porque de hecho tampoco los elegimos necesariamente para eso. Claro, los votantes estaban mirando otras cosas, digamos, en el programa de Boric. De hecho, yo creo que ni siquiera aparecía la palabra crecimiento. Pocas. No, nada, ¿no? Y en materia de orden público hablaban de refundar Carabineros. Pero la agenda, porfiada, ¿cierto?, ha sido de orden público y economía, y ellos han tenido que bailar al ritmo de una música que no eligieron. Por lo tanto, tampoco voy a ser tan duro ahí, ¿cierto? Me parece que han hecho lo que han podido hacer, y no tan mal, de hecho. Pero hay una cosa que sí dijeron que iban a hacer, y creo que a estas alturas podemos decir que no se ha cumplido, que es esta pretensión, ¿cierto?, de superioridad ética o moral, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando partió el Frente Amplio, la primera vez que metieron 20 diputados y un senador. Yo sé que estoy hablando del Frente Amplio, pero debería hablar del gobierno, ¿no? Pero por ahora voy a hablar. Escuché el otro día a la ministra Orellana diciendo como, ¿por qué siempre que hablan del gobierno hablan del Frente Amplio, que somos muchos más? Es cierto, sí. Pero Sí. es como el ADN original, ¿cierto? Sí, claro. Y en ese ADN fueron ellos los que hablaban de la superioridad moral, no fue el PPD, ¿cierto? Y me acuerdo que escuché, si no me equivoco, a Sharp, en la época que Sharp era aún del Frente Que Amplio. todavía era el Frente Amplio, tal cual. Claro, cuando estaban año 2018, 2019, estábamos todos como viendo cómo funcionaba esta incipiente bancada, ¿cierto? Que era media chascona, media mal portada.
Eh, y entonces me acuerdo que Char dijo algo así como, nuestras dinámicas políticas nos están asemejando a cualquier otra coalición, como que fuésemos cualquier otra coalición. Ajá. Nosotros tenemos que ser algo distinto. Y yo pensaba, pero estos tipos qué piensan que son? ¿Cierto? Que son como unos eunucos, unos elfos del bosque, unos monjes tibetanos, ¿cierto? Unos Illuminati, ¿cierto? Unos niños índigo que llegan así. La política tiene ciertas dinámicas que son las dinámicas de la política. Sí. Y cuando tú prometes, porque yo creo que ya sobraba, o sea, perdón, mejor dicho, era suficiente para caracterizar por qué el Frente Amplio era interesante y distinto, decir que tiene una propuesta ideológica distinta, ¿cierto? Más de izquierda que sus papás. Ya era ¿cierto? suficiente. Check, y eso ya lo distingue, ¿cierto? Y segundo, una nueva generación, ¿cierto? Que adquirió conciencia política en democracia y por lo tanto no era monotemática con el trauma autoritario también de los papás. Esas dos cosas ya parecían súper interesantes. No había para qué sumarle una tercera, diciendo que nosotros somos, ¿cierto?, castos, puros, limpios, virginales. Una ¿cierto? tercera imposible de cumplir, además. Imposible de cumplir. Entonces, el primer día, el amigo de Boric, ¿cómo se llama?, en la embajada no sé dónde. A los pocos días, ¿cierto?, el caso 1, el caso 2, el caso 3, ya vamos como en el 19, ¿cierto? Claro. Estoy pasando por fundaciones, estoy pasando por Monsalve, estoy pasando por... y ahora la licencia. Por eso yo creo que... y después quiero hablar que las licencias tienen mucho más que ver con el Estado que con el gobierno, pero creo que ya a esta altura, en esa, por lo menos, Sebastián, en esa evaluación, Ajá. yo diría que uno cuando se pone una vara muy alta y después no cumple, tiene que hacerse cargo de eso. Y Cristóbal, ¿y ese es un problema propio de cualquier formación política que quiere desplazar a otra? Porque viene el Frente Amplio y tiene un objetivo claro, que es reemplazar a la nueva mayoría, la exconcertación, desplazarla en el sector político en el que están. Y uno puede ver algo parecido también en republicanos, que llega apuntando con el dedo contra Chile Vamos y todos los que son las, comillas, derechita cobarde y otras cosas. Entonces, por eso te pregunto, ¿es un asunto propio de cualquier fuerza política nueva que quiera ocupar un espacio? ¿O aquí hubo algo como medio marketinero también, quizá deliberado? Es una buena pregunta. Como ellos no eran parte, digamos, de la élite política que en ese entonces, la élite de la transición, llamémosle, ¿cierto? Ellos pensaron que quizás venían con... y de hecho yo también ingenuamente lo pensé, ¿eh? Debo decir que yo escribí mi primer libro, se llama Renovación y Reemplazo, porque el recambio político es urgente en Chile, y yo pensaba ingenuamente, esto fue mucho antes del estallido, que las nuevas generaciones en la política chilena, y en esa época estaba pensando en el naciente Evópoli y en el naciente RD, Revolución Democrática, claro, pensaba que entre ellos iban a tener una especie de complicidad generacional que los iba a hacer vincularse, ¿cierto?, socialmente, afectivamente, de una manera menos adversarial que sus abuelos. Ajá. Que terminaron por destruir la democracia de alguna manera por esa adversarialidad. Me equivoqué rotundamente, ¿cierto? Se llevan peor. Igual, de hecho, al revés, yo diría que los papás aprendieron los costos, ¿cierto?, de la intolerancia política. Pero para el presidente equivocarse no te sirve para mejorar. Para aprender. Para aprender, bueno, sí. Está bien. Así que tranquilo. Sí. No, pero respecto a lo que decía Sebastián, el que crea, o la que crea, que las manos sucias las tiene un sector político más que el otro, o que uno tiene las manos limpias, ¿cierto?, y el otro no, está completamente cegado por su ideología, ¿cierto?, por sus convicciones partisanas, porque aquí son todos iguales. Y no lo digo en el sentido de la típica... son todos iguales, que se vayan todos, porque aparece uno nuevo que dice, yo soy distinto a la izquierda y la derecha, y eso suele ser peor aún. Sí. Así que, al final, sí, esto es inherente también a la condición humana, ¿no? O sea, todos los seres humanos somos falibles y tenemos cada uno debilidades y cometemos errores y algunos se verán desviados del camino, en fin, o sea, es como... Tal cual. Y esto no es un canto a la mediocridad, ¿cierto? Y es un elogio. No. Lo que estamos diciendo es que sencillamente todos nosotros, ¿cierto? A ver, déjame ponerlo de esta manera. Sí. Yo sé que hoy día probablemente no es la persona más, ¿cómo se llama?, idónea para ser citada, pero en su momento lo dijo, así que lo voy a decir porque me pareció que en su momento cuando lo dijo a mí me hizo mucho sentido. Cuando fue el caso Penta, el cura Berríos dijo, ojo, con ponernos tan enojones,
en la época estábamos todos súper indignados, indignadísimos por todo lo que estaba pasando. Estábamos, cada cosa que pasaba nos indignaba más, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí seguimos indignados. Sí. Por lo de uno seguimos indignados. 4 años más de indignación terminaron en el estallido. Sí. Exacto. Que yo creo que fue un caldo de cultivo importante, ¿cierto? Esa indignación El caso previa que se Penta, acumuló. sí. Claro. Y me acuerdo que Cura Berríos dijo algo bien impopular en su entonces. Dijo, ojo que todos tenemos un Penta chiquitito. Es verdad. Como Claro. diciendo, el que puede, ¿cierto?, robar con pala, porque está muy cerca de los millones, lo va a hacer. Pero el que puede también hacerlo a menor escala, ¿cierto?, que no crea que él tiene una fibra moral, ¿cierto?, sustantivamente distinta al que está arriba. Claro. Va a adelantar por la berma, va a evadir la micro, no va a pagar la micro. O sea, todos nosotros de alguna manera, a nuestro alcance, ¿cierto?, vamos a hacer la trampita. Y de hecho me acuerdo cuando fue el estallido. Habla por ti. Vamos, después voy a ir a eso. Cuando fue el estallido, es que yo nunca me he pintado de virtuoso, así que a mí que me registren. A veces es mejor de una decir que uno es un pecador que para que Totalmente, Sí. totalmente. Tirarse al suelo de una. Cuando fue el estallido, me acuerdo que en las primeras semanas, los primeros días, creo que fue hasta mi amigo Daniel Matamala, que en su momento escribió una columna diciendo algo así como que todos los daños a la propiedad pública y privada que se acumulaban hasta entonces todavía no llegaban a los millones de pesos que se había robado la élite empresarial, digamos, en elusión, evasión, ¿vale? Ajá, o sea, sí. como diciendo que podríamos decir, a los que les gusta la filosofía, en un enfoque más utilitarista o consecuencialista, es decir, que el reproche moral o la virtud depende del tamaño, de la magnitud del resultado, ¿cierto? En este caso es más reprochable lo que hizo la élite empresarial porque el monto, el resultado, la magnitud es mayor que lo que han hecho los que protestan en la calle rompiendo, ¿cierto?, las veredas, ¿vale? Pero hay otra visión, que es la que en este caso podríamos decir encarna esta teoría del Penta chiquitito, que quizás le podríamos llamar una visión más deontológica, más kantiana, que para cuantificar el reproche moral no depende de la magnitud, del tamaño, del resultado, de la consecuencia, sino de la intención, ¿cierto? Sí. Del acto mismo. Y el acto mismo es igualmente malo cuando robáis lucas a cuando robáis un palo. Eso para ponerlo en términos súper burdos y claros para que se entienda, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gran problema que tenemos, no me las voy a dar aquí de pontífice ni mucho menos. Si no llamamos a Chomalí al tiro. Es que lo que pasa es que vamos por la vida con los bolsillos cargados de piedra, listo para tirársela al primero que se cae, ¿cierto? Pero nosotros, como dice el Evangelio, ¿cierto?, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y como nosotros también lo somos, a la primera que nos pillan, ¿cierto?, los otros, que nos tienen sangre en el ojo, van a venir con todo también. Entonces te aseguro que varios de los que tiraron licencias trucha estuvieron hace pocos días en su casa diciendo, pero cacha lo que hicieron estos con las fundaciones, con esto. Entonces también, ojo, con lo que dice republicanos, con lo que dice cualquier sector político, porque aquí todos, ¿cierto?, los que andamos con piedras en los bolsillos, también somos vulnerables Ahora, a ser lapidados cuando nos pillen una. Ahora, igual me gustaría plantear un matiz, Cristóbal, y es que efectivamente uno espera quizás de las autoridades algo distinto, ¿no? De los funcionarios públicos. Ok, no la castidad ni la pureza total, pero sí al menos que den otro ejemplo. Sabes que yo me acuerdo siempre, esta anécdota me quedó marcada, no sé por qué, pero me quedó grabada, año de haber sido 2014, 2015, investigaciones de platas políticas y financiamiento irregular. Claudio Rego, de intendente de la región metropolitana, liderando una fiscalización con los matinales ahí al lado en el aeropuerto de Santiago por los taxis piratas ahí en el aeropuerto que le cobraban una brutalidad y tenían adulterados los taxímetros, qué sé yo. Bueno, entonces estaba con el matinal en vivo y cruzando multas con los carabineros, etcétera, y se acerca uno de los taxistas y le dice algo así como, bueno, y si ustedes roban, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso ustedes son los únicos que pueden robar? Claro, Y le tira una pachotada de algo por el estilo. Y esa sensación de que
si las autoridades lo hacen, ¿por qué uno no? Me lleva a la pregunta sobre si no tienen otra vara y es otro el nivel con el que examinamos a nuestras autoridades públicas también, pues. Es que es súper interesante que eso de alguna manera, la premisa es que las autoridades como que fuesen de otra raza, como que fuesen de otro planeta. En el fondo somos nosotros mismos, ¿cierto? Que en ciertos contextos, ¿cierto? Nos hicimos más o menos populares, y no depende tampoco de que sean de élite o no. Recuerda cuando llegó Iván, ¿cómo se llama el de Aysén? Iván Flores. El diputado. Ya nos olvidamos, pero en su momento Tapia, fue un héroe. No, el de los petroleros. Iván Torres. Iván Fuentes. Iván Fuentes. El de los teléfonos. ¿Te acordás? Originalmente apareció como un héroe popular, porque él, mariscando en el Mar del Sur, ¿cierto? Con sus compañeros codo a codo, entendía mucho mejor la realidad, pero después llegó acá, al Parlamento, ¿cierto? Y después se le pillaron unos chanchullos, ¿se acuerdan, no? Sí, me acuerdo. Sí. Perfecto. Las muchas líneas telefónicas. Entonces, mi punto es que es muy típico eso, de decir como, no, que si ustedes lo hacen, pero en el fondo es si ustedes pertenece un poco, lo hemos hablado aquí hartas veces, a esta lógica populista de que como que la élite fuese homogénea, ¿cierto? Y el pueblo fuese otra cosa que tuviese virtudes distintas. No existe esa línea divisoria. No. Somos los mismos. Hay personas que obviamente con más capital cultural, hay personas con más, ¿cierto? Aunque yo creo que en esto la educación no afecta mucho. Hay gente muy educada que ha ido a las mejores y más prestigiosas instituciones que también elude y va impuestos a manos llenas. Es una buena pregunta y la verdad es que no tengo respuesta, Sebastián. ¿Cuánto en esto, cuán relevante es la virtud individual, la virtud moral? De hecho, ahora murió hace poco Alistair MacIntyre, un filósofo que justamente buscaba revivir la idea un poco de la virtud aristotélica, ¿cierto? Que es otro enfoque filosófico, que no es ni el utilitario ni el kantiano, sino que la ética de la virtud, ¿cierto? Y me pregunto cuánto importa la virtud y cuánto importan las instituciones. Es decir, las reglas que hacen que aunque tengamos gente que quiera hacer la trampa, en el fondo sean las reglas y las instituciones, las normas, el rayado de cancha, el que haga que tú de alguna manera agaches el moño y cumplas. Y limita. Pero echa la ley, echa la trampa. Cristóbal. Bueno, por eso digo que sí que no estoy tan seguro de qué es lo que viene primero. No sé si tener las mejores constituciones o leyes haría que nosotros fuéramos Noruega. Sí, tal cual. Y que para allá quería ir, porque en algún momento, y para no apelar solo al gobierno del Frente Amplio, como partió esta columna, claro. En algún momento, y por eso es lo que planteaba el Seba, y voy a hacer un contrapunto por hacerlo nomás, sobre si nosotros tenemos que tener una mirada de ejemplificadora o que sean un ejemplo nuestras autoridades o finalmente un reflejo de la sociedad. En algún momento se especuló que o la Concertación de entonces siempre quiso tirarle barro a Sebastián Piñera. Sí. Por los negocios truchos, por el Banco de Talca y por todas estas cosas que en teoría habría realizado, estos chanchullos que lo habrían en la práctica dejado o posicionado como uno de los hombres más ricos de Chile. Y sin embargo los chilenos votaron por esa persona, porque lo veían como alguien con la capacidad de salir adelante y de estar en la práctica. Voy a usar una palabra que no sé si va a sonar bonita, pero en la práctica un winner, un ganador. Y que probablemente a Macri los han elegido por cosas parecidas. Y que probablemente en el anhelo del chileno que votó por él estaba también convertirse en esa persona. Como un ejemplo, con todas las críticas morales, éticas que se le pudiesen hacer. Como pasando por alto eso. Tienes toda la razón, de hecho yo creo que era un costo hundido. Claro. La gente asumía que él no era, digamos, un dechado de virtud en sus transacciones comerciales. Y daba un poco lo mismo, porque no lo estábamos eligiendo por eso. Pero eso en cierto sentido, me parece bien. ¿En qué sentido? Quiero explicar en qué sentido me parece bien. Por favor. Me parece bien que tú no vendas una cosa distinta de la que eres, ¿cierto? Y ahí como que en ese sentido estaba claro básicamente quién era Piñera, desde ese punto de vista, del punto de vista de su historial, digamos, comercial. Y nosotros estábamos eligiendo a alguien que
de hecho, él insistía en que era un pecador, ¿cierto? Él, cuando hablaba, ¿te acuerdas cuando hablaba de los, Bueno, de los conflictos de interés? Francisco Y el- también y el- decía que era un pecador, el Y, difunto no, papa. y Piñera tiene una frase una vez que fue muy polémica y encontré toda la razón. Dijo que así Una. como los únicos que... Bueno, que dijo algo así como los únicos que no tienen conflicto de interés son los santos y los muertos, algo así creo que una vez dijo. Y todos, ¡ay, qué horror! Bueno, yo finalmente no tengo idea cómo resolver esta crisis moral, seguramente Oscar las de rechazada, seguramente alguien sabrá, ¿cierto? Monseñor Peña en alguna columna nos dirá cuál es el camino correcto, no tengo idea, pero yo recomiendo dos cosas nomás, que es para partir. A partir. Primero, no escupir al cielo. Es decir, no venderte a ti mismo como que tú fueras el portador de ciertas virtudes, porque después, ¿cierto? Todos tenemos, como se dice, esqueletos en el closet, ¿cierto? Y escupir al cielo usualmente redunda en que terminas mojado, ¿cierto? Que fue lo que le pasó al Frente Amplio. Claro. Consejo para los amigos de republicanos, para los que sean, porque a todo esto en las licencias han pillado de chincolajote. Sí, de todos lados. De todos lados. Y en las fundaciones también, así que por eso digo. Primera cosa, no venderse como un dechado de virtud, porque finalmente eso siempre se devuelve, te la van a pillar. Y el farsante es peor que el que finalmente no hizo bien la pega, ¿cierto? Y segundo, y bueno, no iba a decir que es ladrón, pero no, pero ser farsante, ¿cierto? En el sentido de vender algo que no eres. Y segundo, o creer, porque yo creo que el Frente Amplio lo hizo de buena fe. O sea, yo creo que efectivamente ellos creían que eran portadores de una forma de hacer política distinta a la de sus viejos. Sí. Yo creo que sí lo creían al principio. Sí, sí. Sencillamente que llegaron y se encontraron con este botín irresistible. Y el segundo consejo es el que esté libre de pecado, el que tire la primera piedra. En las redes sociales uno está esperando cualquier noticia, el titular, porque ya hay que pedirle a la gente que lea para abajo qué es lo que dice, para pulverizar. Y claro, porque mientras sea otro, y de hecho curiosamente ahí como suele ocurrir, Sebastián, es que psicológicamente el mecanismo es como de defensa preventiva. Si yo ataco primero, no van a venir por mí. Que es muy típico en las redes sociales. Los gringos le llaman moral grandstanding, que es como estar permanentemente haciendo un postureo moral, ¿cierto? Para que a nadie se le ocurra venir a buscar, a intrusiar mis cosas, ¿cierto? Estamos todos así como, oye, ¿viste lo que dijo en el WhatsApp? Oye, ¿cachaste? Si revisaran el WhatsApp de cada uno de nosotros, hay un capítulo creo que en South Park cuando dicen que van a liberar todo lo que cada uno ha buscado en internet. No. La tercera cuarta guerra mundial, o sea, nadie. Pero claro, si se trata de los otros, de la vida de los otros, como dice la película, feliz. ¿Cierto? Y ojo, los medios también, hay medios que llegan y ponen, tuvimos acceso a la carpeta secreta. Si es secreta, ¿cómo te estás ufanando? De haber accedido a eso, sí. Por los clics. Entonces, de alguna manera, primer consejo, no escupir al cielo. Y segundo consejo, si no estás libre de pecado, no tires la primera piedra. De ahí para adelante. Ojalá de ahí podemos que partir. lecciones para ir aprendiendo de estos tiempos. Cristóbal Belolio ha estado con nosotros, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Cristóbal, por el contacto. Muchas gracias, Cristóbal, que esté muy bien. Chao. Chao. Y nosotros